Los niños pueden pasar a la escuelita bíblica. Uy, hay un montón hoy. Pasen para allá. Qué bendición. Bueno, ya estamos todos acomodados. Ahora sí, buenos días, familia. Vamos a comenzar. Vamos a leer capítulo 7 de Mateo. Pero bueno, también contarles, anoche tuvimos reunión de matrimonios. Una bendición. Fue un lindo tiempo que pudimos pasar edificándonos y escuchando también testimonios de bendición que nos edifican, que nos llevan a conocernos más como familia de Dios, pero también a poder sanar el matrimonio, a fortalecernos y también a tener una visión hacia dónde vamos como familia. Así que la próxima, ya saben, no se la pierdan. Cada tercer domingo de cada mes hacemos la reunión. Sí, siempre, domingo les mandé. Tercer sábado de cada mes nos reunimos a las 7 de la tarde. Así que los animamos a que participen, que es de mucha bendición. Vamos a comenzar Mateo 7:1 y empezamos así tranqui. Escuchá lo que dice: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice: porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se le medirá a ustedes. Tranquilo empezamos, ¿no? Suave. Y verán que yo digo que el Evangelio es práctico. ¿Por qué? Porque lo tenemos que practicar. No es una enseñanza que decimos, qué lindas palabras. Se escucha muy bien y queda ahí. No, lo tenemos que poner en práctica. Y yo tengo que poner en práctica también el Evangelio. Empezando la semana, el lunes pasado, se me voló la paloma. Bajó el buitre de la paloma. Tengo una persona que parece que especialmente espera que yo esté pasando cerca de ella para decirme, correte, con insultos en su idioma. Y esta vez, ¿pero qué te pasa? Digo yo. Ni siquiera me había detenido o le frené el paso o me pidió permiso y no la dejé pasar. Y ya viene pasando en varias oportunidades. Y me enojó tanto. Digo, no puede ser. ¿Qué le pasa? ¿No? Pero todo nos lleva o nos debe llevar a meditar en el Señor. Y a poner nuestro corazón delante de Dios, ¿no? Porque qué fácil decimos, ¿ves lo que me provocás a hacer? ¿O no? Si una persona cada vez que te ve, te choca y te dice, correte, ¿cómo te vas a poner? ¿No? Te molesta, te fastidia y esa es nuestra carne. ¿Y qué hablamos el domingo pasado, no? Que nuestra carne debe, ¿qué? Estar ahí en coma, ¿no? ¿Agonizando? No, nuestra carne, nuestra vieja naturaleza debe morir. Y ahí me di cuenta que se quiso levantar el viejo Iván. ¿No? Entonces, el Evangelio lo practicamos todos los días. No es una bonita enseñanza, una enseñanza moral y ya está. Lo tenemos que practicar. Y a veces tenemos muchos años de conocer a Dios, de asistir a la iglesia, pero de igual manera Dios permite esas pruebas, porque Dios las permite. ¿Para qué? Porque eso me llevó a pensar, bueno, está bien,
esta persona vive enojada, anda a saber los problemas que tiene o las cosas que habrá sufrido, pero ¿por qué yo tengo que justificar mi reacción, mi enojo? ¿No? Porque me estoy justificando, porque vos me trataste mal, ¿no? Y yo merezco respeto. Y es verdad que todos merecemos respeto, pero ¿cómo vamos a responder? Si Jesús nos enseña que debemos amar al que nos aborrece. Tenemos que orar por los que nos persiguen, ¿no? ¿O no? Es fácil amar a los que nos aman. Entonces, ahí tuve un ejercicio práctico, ¿no? De decir, me voy a justificar mi enojo por una mala acción de una persona hacia mí, o voy a hacer que muera esa carne. Yo quiero que muera todo lo terrenal en mí, como lo compartimos el domingo pasado. Pero no somos nosotros, no es me tengo que portar bien, no voy a contestar, no me voy a enojar. No, es Señor, con tu espíritu. Hace que ese enojo, que eso que me molesta, que me saca de las casillas, muera en mí. Y el Espíritu Santo lo hace en nosotros. Amén. Recordaba esto porque fácilmente cuando alguien actúa en contra nuestro, comenzamos a juzgar. Y a decir, ¿ves que es una mala persona? ¿Ves que tiene malas intenciones? Es así. Entonces, pero Jesús mismo nos dice, de la misma manera que vos estás juzgando a los demás, vas a ser juzgado. Y con la misma vara o con la misma medida de exigencia que tenés para los demás, se te va a exigir a vos. Un pastor había hecho una frase, no recuerdo exactamente, pero él decía, para los demás debemos juzgar con gracia, con amor, con gracia. Pero a nosotros mismos debemos juzgarnos con severidad. Tenemos que ser rigurosos, estrictos, o sea, exigirnos más a nosotros que a los demás, ¿sí? Eso es con gracia. Pero fácilmente caemos en el dedo acusador, ¿no? Porque vos, porque aquel. Entonces, comenzamos a ver las cosas que nos molestan de las personas, ¿verdad? Y ojo, que veamos siempre en las personas un patrón común que nos molesta. ¿Saben qué? La psicología dice que ese patrón común que nos molesta de todas las personas, ¿saben cómo se llama? Proyección. Es lo que nosotros mismos hacemos y no queremos condenarlo en nosotros y lo empezamos a ver por todos lados. Es como cuando te gusta un auto, ¿no? Empezás a ver cómo funciona y todo. Salís a la calle y lo empezás a ver en todos lados, ¿verdad? Entonces empezamos a ver eso en todo el mundo. Pero muchas veces eso que nos desagrada, que nos incomoda y que lo identificamos muy rápido en la gente, es lo que nosotros mismos estamos haciendo. Entonces tenemos que juzgarnos nosotros mismos y mirar nuestra condición primero. A eso nos llama Jesús. A juzgar a los demás con misericordia, con gracia. Pero nosotros sí debemos exigirnos a nosotros mismos. Ser más pacientes, ser más amorosos, más misericordiosos, tener más piedad, ser más generosos. Entonces, pero nosotros, exigirnos a nosotros. Y de esa manera vamos a recibir, estamos sembrando y vamos a recibir lo que sembramos. Entonces, dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia en la viga que está en el tuyo? Pregunta Jesús, ¿no? Es lo que estábamos hablando. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando tú ahí tienes una viga en el tuyo? Ahora, esto no es algo literal, ¿verdad? Es una hipérbole, es una exageración
para poder llamar la atención y hacer que se pueda distinguir bien, ¿no?, la comparación. También es una hipérbole cuando Jesús dice que para entrar en el reino de los cielos, si pecas con tu mano, que te la cortes, mejor entrar al reino sin la mano, ¿no?, pero vas al reino de los cielos. Es algo figurativo. Es cortar definitivamente con lo que nos hace pecar, ¿sí? No vamos a ir mutilados al reino. Entonces, es una hipérbole, es una exageración para poder identificar algo. Ahora, ¿qué es lo que hay que identificar? Es que también fácilmente decimos, mirá cómo vive aquel, cómo vive aquella. Yo en lugar de hacer esto haría lo otro, y podemos enseñar a todo, ¿verdad? ¿No? Nadie contesta. Podemos dar cátedra de todo. Pero Jesús nos dice, mirá tu condición. Dice, si tenés una viga, un poste en el ojo, ¿cómo vas a querer ayudar al otro? ¿Sí? Pero esto está hablando, obviamente, que primero tenemos que ocuparnos de estar bien nosotros, de estar bien delante de Dios, y después ahí podemos ayudar a otros. ¿Sí? No quiere decir que nunca vamos a ayudar a otro y no. Yo me ocupo de lo mío y los demás que se arreglen. No está diciendo eso Jesús. Sino en llegar a un nivel de solamente querer educar a todos. Y yo no mirar mi condición, no arreglar mis problemas. ¿Sí? A eso se refiere Jesús. Por eso después habla esto, ¿no? ¿Cómo voy a ayudarlo si yo mismo estoy peor? Por eso después en el versículo 5 hace esta declaración. Hipócrita. ¿Saben lo que significa hipócrita? ¿De dónde viene? Viene de Grecia. Había actores que usaban máscaras para representar diferentes ¿cómo se llama? Personajes, ¿sí? Entonces, es fingir algo que no sos. Dar una apariencia que realmente no sos, de algo que no hay dentro tuyo. Eso es ser un hipócrita, un actor. Yo me muestro de esta manera. Me puedo mostrar amable y tal vez lo hago solamente porque quiero sacar un beneficio de los demás. Y eso es ser hipócrita. O negar mi condición y solamente ponerme una máscara para que todos crean que estoy bien. Y está bien todo. Entonces Jesús nos llama a esto, a salir de la hipocresía. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Es decir, vamos a ocuparnos de lo nuestro y también vamos a ayudar a los demás. ¿Amén? Entonces, acá dice, no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen las perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Acá, estuve estudiando esta cuestión, este pasaje, y lo que realmente quiere transmitir Jesús es acerca del Evangelio. Es acerca de a quién le vamos a llevar el Evangelio. A personas que lo necesitan, ¿verdad? Pero cuando vos ves que la persona no tiene la actitud de rendirse a Dios, porque puede tener la necesidad. Todos tenemos la necesidad de conocer a Jesús. Pero si yo no tengo la actitud de humillarme y reconocer a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, no sirve de nada. Y a veces queremos ser más buenos que Dios. Y en realidad estamos perdiendo el tiempo. Y Dios nos tiene que guiar a las personas que estén preparadas, que ya el Espíritu Santo está trabajando en ellas para recibir el mensaje del Evangelio. En pocas palabras nos está diciendo no pierdan su tiempo. Porque a veces queremos entrar en debates de decir no, pero esto. O por ejemplo, ¿no? con personas
de otras religiones y decir, no, pero vos tenés que creer. Y si la persona está cerrada, estoy perdiendo mi tiempo. De hecho, el apóstol Pablo dice, no pierdan el tiempo en debates. Si la persona no quiere, no quiere. Entonces lo compara a esto, ¿no? Como desperdiciar una perla, tirarla a un lugar donde no va a ser apreciada. ¿Cómo voy a dar una perla a los cerdos en el chiquero? ¿No? Y eso es el Evangelio, es algo precioso que Dios nos regaló la salvación. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a hablarle a alguien, tenemos que identificar esa actitud en la persona. Si realmente quiero oír el Evangelio. ¿No? Tampoco es esperar, yo quiero que me cuentes y que me digas. No, pero uno va hablando, va conociendo, ve la necesidad, que la tenemos todos, pero también ve la actitud de la persona. ¿Sí? Entonces, es también valorar el Evangelio, es valorar lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Porque también cuando nosotros queremos hacer eso y convertir a una persona por la fuerza, termina en desastre. Porque la persona no quería, pero igual le metemos ideas del Evangelio, las entiende mal y después empieza a compartir todo equivocado, ¿no? De hecho, en las redes está lleno de maestros con doctrinas, como dice el apóstol Pablo, doctrinas de demonios, porque están totalmente torciendo las escrituras para dar el mensaje que a ellos se les canta, se les da la gana. Entonces, por eso es que nosotros los animamos siempre a leer la palabra. Y todo lo que compartimos es Biblia, ¿sí? No es una nueva revelación que tuve. Anoche el ángel del Señor me habló y ahora vamos a hacer esta cosa o esta otra. No, nos basamos en la palabra. Igual me encantaría, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Cuando tuvieron esa tormenta en el barco, esa tempestad que parecía que iban a morir, se le presentó el ángel del Señor y dijo, al Dios a quién le pertenezco y a quién le sirvo, Él me dijo que no va a morir nadie. Él me encantaría a mí. Pero yo lo tomo eso para mi vida. Yo digo, Señor, yo soy esa persona. Yo sé a quién sirvo y yo te creo a vos. Entonces esa tiene que ser nuestra actitud cuando leemos la palabra. Ponernos en ese lugar. Señor, yo quiero tener esa identidad tan clara en vos, que a pesar de que esté en el medio de una tormenta que parece que no hay salida, porque fueron muchos días de tormenta que pasó Pablo en ese barco, que no veían el sol ni de día ni de noche, tremendo, pero en ese momento Dios se le presentó y le dio esa seguridad. Van a tener pérdidas materiales, pero no se va a perder ni una sola vida. Qué precioso es estar conectados así con el Señor, ¿o no? Tener esa identidad tan clara en el Señor. Es decir, estoy pasando por este problema, pero yo sé que el Señor me va a llevar a buen puerto. Al final va a ser bueno el resultado. Y eso es lo que pasa cuando confiamos en Él. Entonces, versículo 7, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. ¿No? Aquí está hablando acerca de la oración, ¿no? Es como cuando el ejemplo más común, ¿no? Necesitamos trabajo. ¿Qué hacemos? Pedimos, ¿verdad? Bueno, le digo a un par de personas, necesito trabajo. Me quedé sin empleo. ¿Y me quedo ahí? No, tengo que hacer un paso más. ¿Sí? ¿Que es el de qué? De buscar. Tengo que comenzar a buscar. No me quedo solamente en la oración. Dios, dame un trabajo. Sino que comienzo a buscar. Bueno, hoy podemos hacerlo por páginas de internet, empezar a llamar por teléfono, ¿no? Enviar mensajes.
ir y visitar una empresa y preguntar, ¿no? Pero también hay un siguiente nivel en la oración, que es el golpear la puerta. ¿Sí? ¿Qué pasa si vos vas a la empresa y te parás ahí? ¿No? No te va a atender nadie si no golpeas la puerta. Entonces, primero pido, después busco, pero también tengo que llamar. Y el golpear la puerta, ¿qué implica? A ver si están despiertos. ¿Qué implica esta acción? Golpear la puerta. ¿Qué es? Sí, pero implica una acción. Me tengo que mover, tengo que actuar. Y luego la puerta se va a abrir. Pero no me tengo que quedar solo en la fantasía de mi mente de decir, bueno, estoy orando, estoy pidiendo a Dios. Bueno, ya hablé, ya envié mensajes. Tengo que insistir. Tengo que insistir. Bueno, acá Carlos da testimonio de insistir también en el trabajo. Enviaba mensaje cada semana. Ya está mi permiso, quiero trabajar. Y es un testimonio. No se quedó esperando a ver cuándo me avisan. Y eso es fe. Es actuar. Es poner en práctica la enseñanza que recibimos. Y así es la oración, ¿no? Primero empiezo pidiendo, sigo buscando, pero también tengo que insistir. Tengo que golpear la puerta. Veíamos un sketch cómico hace poco del año del COVID, ¿no? Que cuando se terminó la pandemia, y hace un personaje que se llama Pedro el Cristianazo. Y bueno, era muy cómico porque ¿qué pasó después de la pandemia? Muchas personas se acostumbraron ¿a qué? A la reunión virtual, ¿verdad? No, veo desde casa, ya está, estoy en la cama ahí calentito, ¿no? Porque al principio estábamos todos sentados a la mesa, mirados, pero después nos íbamos poniendo más cómodos, ¿sí o no? Nos íbamos poniendo más cómodos, ¿no? Hasta mirarla en la cama, ¿viste? La reunión. Y está cómodo, pero es más lindo estar juntos y vernos, dar un abrazo, saludarnos. Así fuimos diseñados, Dios nos diseñó de esta manera para vivir en comunidad, para socializar. Ahora, este hermano contaba, ¿no? Que no se congregaban los hermanos, entonces que fue a la casa de uno y le golpeaba la puerta. Golpeaba, ¿viste? Y no, ¿cómo va a hacer eso? ¿Viste? Lo fue a buscar. Y sí, porque no viene a la iglesia, decía. Y qué momento incómodo, ¿no? Cuando golpeamos la puerta y no nos quieren atender, ¿no? Nos da más vergüenza a nosotros porque escuchamos que están adentro. Y él decía, salí de ahí, pecador, porque te escucho que estás adentro, ¿no? Y era súper gracioso. Pero en realidad a veces necesitamos esa osadía de insistir un poco, ¿no? Porque a veces nos incomoda más a nosotros, pero él lo hacía en comedia, pero en realidad estaba buscando que vuelva a la iglesia, que se congregue, que busque del Señor. Y bueno, es algo gracioso, pero que nos mostraba la perseverancia, ¿no? Y él literalmente golpeaba la puerta. Bueno, después sí, le voy a compartir que es gracioso ese sketch. Pero tenemos que perseverar en oración. Aunque no veamos, tal vez, muy rápido la respuesta, pero tenemos que perseverar. Y tenemos que llevar acción también a nuestra oración. No solamente quedarnos en pedir y en buscar, sino que tenemos que insistir. El 8. Entonces, porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra, y el que llama, se le abre. Entonces el Señor nos dice, va a haber respuesta
¿no? En esta situación, cuando oramos, cuando buscamos, cuando pedimos, cuando golpeamos la puerta, vamos a tener respuesta. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Creo que no, a nadie se nos ocurre, ¿verdad? Bueno, ahora los youtubers, para hacerse los chistosos, lo hacen. Hacen bromas a los hijos, totalmente desagradables, y también hacia los padres. Vemos una burla continuamente hacia la autoridad, ¿no? Y todo lo hacen, no tienen un límite porque ellos quieren tener más me gusta, más visibilidad, ser más conocidos, ¿no? Y eso es lo que lleva a la corriente de este mundo. Pero realmente, si nuestro hijo nos pide pan, no le vamos a hacer una maldad o una broma de esas, ¿no? Realmente tenemos en el corazón de darle lo mejor. De hecho, yo, con todos los padres que hablo, el común denominador es lo que yo sufrí, no quiero que mis hijos lo pasen. La necesidad que yo tuve, yo no quiero que mis hijos lo pasen. Y bueno, no somos perfectos y no podemos abarcar todas las áreas. Así que descansá, relájate, porque nos vamos a esforzar en algo que no queremos que ellos tengan necesidad, pero se nos va a escapar otra cosa. Entonces, tranquilos, relájense, vamos a dar lo mejor como padres, pero confiando en Dios, ¿sí? Y eso se nota, el amor de Dios. No podemos tener el control o el dominio completo de nuestros hijos, no son nuestros títeres. Sí, nuestros hijos tienen que obedecer, tienen que honrar, tienen que respetar la autoridad que Dios nos ha delegado como padres, pero ellos tienen que experimentar su vida. Amén. Nosotros vamos a guiarlos de la mejor manera. Dice, o si pide pescado, le da una serpiente. No, claro que no. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos les dará cosas buenas a quienes se lo pidan? Y esa cosa buena es el Espíritu Santo de Dios. Si se lo pedimos, Él nos lo va a dar. Nos va a dar su Espíritu para que podamos vencer la carne, para que podamos caminar en su voluntad. Dice, así que en todo traten a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley de los profetas. No es algo nuevo. Ya Dios lo había establecido, ¿no? Pero nos está hablando de que nosotros tenemos que, como nos gustaría que nos traten, tenemos que tratar a los demás. ¿Sí? Cuando una persona está de mal humor y te trata mal, ¿no? A nosotros sí nos pasa. A veces te encontrás, es difícil, pero a veces te encontrás con gente que te cambia el ánimo, ¿no? Te dice, tranquilo, ¿no? ¿Por qué estás estresado? ¿No? Y nos gusta que nos hagan eso. ¿Nosotros lo hacemos con los demás? ¿O le seguimos echando leña al fuego, ¿no? Candela, ¿no? ¿Qué hacemos? Y de esa manera, ¿no? Podemos ver lo simple de decir, yo también quiero ser esa persona que ayuda a otros. A mí me gusta que me traten así. En un día que estoy o desanimado, o molesto, o con poco ánimo, me gustaría o me gusta que me ayuden así. Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a sembrarlo. Es como el saludo, ¿no? Siempre está la queja, no me saludó, ¿no? Que trae a veces unos problemas enormes. Pero si no te saludan, comenzá saludando vos. Yo lo puse en práctica. Acá en este país es totalmente diferente a los nuestros.
Porque la gente, hay muchos que no acostumbran saludar. Y vos decís, está enojado, ¿no? Pero después viene y te habla como si nada, porque tampoco le ofende que vos no lo saludes. Son costumbres. Ahora, en nuestros países en Latinoamérica, que no te salude, ya somos muy escandalosos, ¿no? ¡No me saludó! Seguro está enojado conmigo, seguro. Y si pasa por segunda vez, ¡ah! Ya está. Ya está. No, está todo mal. Porque se dio vuelta cuando yo pasé. No me quiso saludar. Empezamos a buscar ahí. Nos ponemos en modo detective, ¿verdad? Analizar todo. Cuando tenemos que nosotros eso romperlo, ir y saludar. Y tal vez la persona te dice, no te vi. Y si te dice, sí, tengo un problema, estoy ofendido. ¿Cuál es el problema? ¿Lo solucionamos o no? Entonces vamos y confrontamos el problema y ayudamos al hermano, la hermana, la persona a estar bien nuevamente. De hecho, Jesús nos dice, hagan todo lo posible por estar bien con todos. O sea, de lo que nos corresponde a nosotros, tengo que pedir perdón, perdonar y hacer todo lo posible, lo que está a mi alcance, ¿sí? Ahora, si la persona no me puede ni ver, tampoco me voy a ir a arrastrar y ser un trapo de piso, ¿no? Para que diga, bueno, ahora sí estoy bien, ahora te humillé. Y no habla de eso Jesús, sino de lo que está a nuestro alcance, dar lo mejor para estar bien con todos. Amén. Entonces, tenemos que dar lo que queremos que nos den. Y esto, dice Jesús, es la ley. Esto es el final del Sermón del Monte y es como una conclusión, es como un resumen. Después ustedes pueden leer los capítulos anteriores donde está detallado todo lo que Jesús enseña, ¿no? Él habla de la ley, pero yo les digo, por ejemplo, que la ley habla del adulterio y dice, pero yo les digo que si un hombre mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya pecó. Entonces, en realidad Jesús no vino a abolir la ley, sino que en realidad nos puso, la aumentó de cuidar nuestro corazón. Porque en realidad no es en el hecho donde nace, ¿no?, el pecado, sino que nace en el deseo. Y si yo le doy lugar a esos malos deseos, termina concluyendo en pecado, ¿sí? Entonces, tenemos que cuidar nuestra mente y nuestro corazón, de no darle lugar. Y esto es lo que estaba hablando Jesús, estaba enseñando, ¿no? Lo que era la ley, pero lo que Él daba, como decir, una nueva interpretación. Dice, entren por la puerta estrecha, porque... Sí, por la puerta estrecha, porque la puerta ancha y espaciosa, la puerta es ancha y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero la puerta estrecha y el camino angosto que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Entonces, y eso lo vemos, ¿no? Eso es la corriente de este mundo, que sigue a la masa. Si todos lo practican, vamos ahí porque lo hacen todos, ¿no? Y había leído una frase que me gustó, ¿no? Que decía que todos o que la mayoría haga algo no quiere decir que sea bueno, ¿no? Porque todos lo hagan. Y que algunas cosas que pocos hacen no quiere decir que sea malo porque pocos lo practican, ¿no? Y esto es así. El camino es ancho, la comodidad, ¿no? Un estilo de vida libre, como se dice en este tiempo, entre comillas, ¿no? Nos lleva a la destrucción. Pero el camino angosto
nos habla de esfuerzo, de buscar, ¿no? De ser inteligentes, de ser astutos y buscar realmente la guía de Dios para ir por ese camino. ¿Por qué es un camino angosto? Porque es un filtro. Bueno, de hecho hay unos monjes en el Tíbet que están en una montaña y ellos tienen una puerta estrecha. ¿Por qué? Porque para que el monje no engorde demasiado. Si come mucho, no va a pasar por la puerta. No puede entrar. Entonces ellos usan eso como filtro, ¿no? Es figurativo, pero así tenemos que esforzarnos nosotros en nuestra conducta y saber que ese camino y esa puerta estrecha en realidad es el filtro. ¿El filtro de qué? ¿Me estoy esforzando? La palabra nos dice que debemos esforzarnos en la gracia. Amén, la recibimos. Recibimos gracia, recibimos misericordia. ¿Pero qué es esforzarse en la gracia? Es esto. Cuando una persona me trata mal sin sentido, decir, bueno, ¿cuál es el problema? Vamos a resolverlo. Lo que está de mi parte, a mi alcance, voy a dar lo mejor. Tal vez te dice, no te soporto y nada más, no te quiero ver. Bueno, chao. Entonces, ya está. Eso es esforzarnos en la gracia. Esforzarnos en buscar a Dios, esforzarnos en la santidad, en huir del pecado. Eso es esforzarnos en la gracia que hemos recibido, ¿sí? Pero entendiendo que somos salvos, somos santos, somos justificados no por nuestro esfuerzo, sino por lo que hizo Jesús, ¿verdad? Es por Él, pero yo tengo que esforzarme en la gracia. Tengo que esforzarme en conocer las Escrituras, en conocer la palabra de Dios, porque eso es lo que me va a nutrir. Amén. Entonces, dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados como ovejas, pero por dentro son lobos feroces. De esto hablábamos, ¿no? De las enseñanzas totalmente corruptas que se promueven. Y para esto tenemos que conocer la palabra. Tenemos que conocerla, cada uno personalmente. Porque si no podemos inventar cualquier cosa y todos siguen y porque me lo dijo el pastor, no es así. Cada uno de nosotros tenemos que llenarnos de la palabra. Porque me puedo equivocar o no. No soy un extraterrestre, soy un ser humano, me puedo equivocar. Obviamente busco dar lo mejor. Entonces, pero mirá cómo nos damos cuenta. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? No. Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto ¿cómo? Bueno. Pero todo árbol malo da fruto malo. Me gusta que me ayuden. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar un fruto bueno. Es decir, el fruto de lo que sale de nosotros se hace visible. ¿Qué es lo que hay dentro nuestro? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De qué nos estamos nutriendo? Y eso no lo podemos aparentar. Nuestras actitudes, nuestras reacciones, no vamos a ser perfectos, nos vamos a equivocar. Pero supongamos, como tuve esta situación yo, alguien me agrede, tengo una mala reacción, ¿no? ¿Y qué hago después? ¿Queda ahí? No, tengo que pedir perdón, disculpa, yo estuve mal, aunque la otra persona empezó. Eso es en mí un fruto bueno, porque yo reconozco mi condición, mi error, ¿sí? Y eso marca la diferencia. No me voy a validar o no voy a permitirme tener una mala actitud o una mala respuesta porque los otros tienen mala respuesta. Justificar era la palabra. No me voy a justificar de esa manera. Tengo que yo ser consciente de mis actitudes. Y eso es tener y dar fruto bueno.
que no podemos imitarlo. Lo que hay dentro nuestro va a salir en forma de fruto. Ahora, dice, así que por los frutos los conocerán. Esto estaba hablando, ¿no?, de las personas que se levantaban a dar enseñanza. Por el fruto se va a conocer cómo es la persona. Tal vez al principio somos todos lindos, somos todos buenitos, nadie se equivoca, ¿no? Pero cuando empezamos a tener trato, ahí se ve el fruto. Ahí ya no hay careta, no hay máscara, ¿no? En la convivencia. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Sí? Lo que marca la diferencia es hacer la voluntad de Dios. Y tristemente, el cristianismo se ha hecho tradición y hasta una cultura cristiana evangélica. Entonces vos escuchás a la gente hablar y a mí me pasaba con uno que lo escuchaba decir un montón de groserías, pero después se despedía de los compañeros, Dios lo bendiga, que le vaya bien. Entonces, no era compatible un diálogo con el otro. ¿Pero por qué? Porque se toma como una tradición, como una cultura. Entonces, bueno, hay que bendecir y eso está bien, pero lo otro está mal. Entonces, realmente tenemos que ser personas íntegras, de una, sincera, ¿no? Una sola pieza, homogéneo. Bueno, sincera viene de las piezas que se vendían antes de mármol, que para cuando se rompían le ponían cera, entonces cubrían el error, ¿no? Por eso una persona sincera es una persona íntegra, que no tiene divisiones, es una persona entera. De ahí viene que tenemos que ser sinceros, personas íntegras. Una sola cara. Como soy acá, tengo que ser en el trabajo y en mi casa también. ¿O no? ¿O hay diferentes personajes? No. Tenemos que ser la misma persona en todos lados. Entonces, lo que marca la diferencia en nosotros no es solo nuestra forma de hablar o nuestra conducta, sino que es hacer la voluntad de Dios. Es a lo que Dios me está guiando, a lo que Dios, como hablamos anoche con los matrimonios, ¿a dónde Dios está guiando tu familia? ¿Cómo crees? Primero venimos a Cristo y Él empieza a ordenar toda nuestra casa, empieza a sanar nuestros corazones, el matrimonio, pero después también, una vez que estamos fuertes, que estamos sanos, restaurados, tenemos que tener una visión. ¿Cómo Dios quiere que yo empiece a ser útil en el reino? ¿Qué puedo aportar yo al reino? No estamos en una eterna restauración. No. La palabra nos enseña que sí, cuando venimos a Cristo somos como bebés espirituales. Pero después tenemos que empezar a crecer. Y como hay un crecimiento en lo natural, tiene que ser en lo espiritual también. Tenemos que alcanzar la madurez. Tenemos que ser cristianos maduros, no más duros. Maduros, sí, tener madurez, no quedarnos enredados en esos pequeños problemas, ¿no? Y ese crecimiento es sano para nosotros, ¿sí? Tristemente se pone de moda eso, ¿no? Que Dios te va a sanar y tu emoción y tu corazón y siempre yo y mi dolor y mi angustia y mi tormenta, ¿no? Y esa no es la condición que Dios quiere para nosotros. Dios quiere crecimiento en nosotros. Sí, entender el tiempo que estamos viviendo. Un bebé no puede correr. Llenaro ya casi. Ya empezó a caminar, pero hace unos meses atrás no corría, no caminaba. Entonces es entender el tiempo que estamos viviendo en nuestra vida espiritual y poco a poco ir creciendo, anhelar crecer en el Señor. Al principio es leche y después se va dando una papilla hasta que llega el alimento sólido, ¿no?
Un asadito argentino. Entonces, entendemos que hay etapas en la vida. Así como lo natural, en lo espiritual también. No es sano que me quede estancado en el mismo proceso, en la misma etapa para siempre. Eso no es sano. Entonces tenemos que crecer en el Señor. Ahora, y eso lo hace el buscar hacer la voluntad de Dios. No otra cosa. No otra cosa. Por ejemplo, mi hija Manuela me decía, ¿por qué no compras auto y vendés? Porque a mí me gustan los autos. Le digo, no, Dios no me llamó a eso. Me fue mal con todos los autos. Entonces le digo, no, hija, no. Dios no me llamó a eso. Pero entender eso, ¿no? Tal vez uno le gusta hacer cosas que no están dentro del plan de Dios para nuestra vida. Entonces, tenemos que buscar realmente poner nuestras fuerzas en lo que Dios quiere que hagamos, en qué nos debemos preparar, en qué Dios nos va a usar con las personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Enfocarnos en eso, en su voluntad. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Sí, solamente que caminemos en su voluntad. Dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos milagros. Entonces les diré, ciertamente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? No es la imagen que tengamos, no es lo que mostremos a los demás, sino es realmente estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Podemos hacer muchas actividades y como siempre digo, podemos llenarnos de actividades como iglesia y entretenernos. ¡Ay, la pasamos súper! Pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿qué sentido tiene? Lo que a nosotros realmente nos importa es que cada uno de ustedes, como individuos y los matrimonios también, los niños, los jóvenes, todos en las etapas diferentes que estén, que se conecten con el Señor. Porque solamente a través de Él somos salvos, a través de Él podemos entrar en el reino de los cielos. No es que aparentemos ser personas buenas o hacer cosas buenas. El activismo es como la cinta de correr o la bicicleta fija, ¿no? ¿Hay movimiento? Hay movimiento. ¿Pero llegaste a algún lado? No. Entonces, nosotros no queremos gastar la fuerza en nada que nos distraiga del plan de Dios. Queremos enfocar toda nuestra fuerza en lo que Dios quiere, nuestra atención en lo que Él quiere. Y es que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros nos conectemos a Él, que dependamos de Él. Eso es lo que Dios quiere. Dice, entonces, podemos hacer muchas cosas en el nombre del Señor, y Él no nos conoce. ¿Sí? Porque de hecho, ellos dicen que hicieron esas cosas. Y tristemente, bueno, es hasta repugnante ver personas que fingen milagros para atraer a las multitudes. Y yo no puedo entenderlo. Una persona fingir un milagro solamente para atraer a la gente. Te estás burlando de Dios. Y si vivimos de esa forma, Jesús va a decir eso. Yo no te conozco. Claro, hiciste show, hiciste milagros. Hasta increíble, hasta personas que fingen estar endemoniadas y ser libres. ¡Qué triste! Y esos son los lobos rapaces. Esos son los lobos feroces que nos hablaba Jesús hace unos versículos atrás. Personas que mienten y engañan sin temor alguno a Dios.
Y esas personas Dios va a decir, yo no los conozco. Hiciste actividades, parecías que eras cristiano, pero yo no te conozco. Conmigo no tenés nada que ver. Entonces, tenemos que guardar nuestros corazones y estar alertas a todas las enseñanzas que vienen por diferentes medios, ¿sí? Enseñanzas cristianas y enseñanzas, filosofías que este mundo propone. Estar atento y no dejar que eso nos gobierne. Ahora, dice, por tanto, acaba concluyendo el sermón, y esta historia me encanta, me fascina, porque fue con la que me invitaron a la iglesia. Por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone ¿en qué? En práctica. Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Dice, cayeron lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Es decir, la enseñanza que viene de parte de Dios no es una enseñanza hueca. No son reglas, no son lindas historias, sino que tiene autoridad. Jesús tiene autoridad y su palabra nos da autoridad. Ahora, me fascina esto, ¿no? Y busqué imágenes y muchos hacían una imagen de, por ejemplo, en una playa que el necio construía sobre la arena, cerca del mar, y se ve lindo, ¿no? La casa frente al mar. Pero el prudente, detrás había una pequeña montaña de roca y hacía su casa sobre la roca, ¿no? Lo ilustran de esa manera. Pero me encontré con otra imagen que estaban en el mismo territorio. Pero lo que marcó la diferencia fue el cimiento que le habían puesto. ¿Sí? O sea, tenían la misma condición, el mismo punto de partida. Lo que hizo la diferencia fue el cimiento. Edificar sobre la roca se le decía hacer una base o una plataforma llena de rocas. ¿Sí? No era literalmente en una montaña, ¿sí? Sino que era preparar una plataforma o platea, no sé cómo le dicen en construcción, bien fuerte, con mucha roca, presionarla. ¿Y eso qué implica? Trabajo, esfuerzo. Y el que construyó sobre la arena, podemos decir, bueno, ¿vieron las casitas premoldeadas de madera? ¿No? Supongamos que los dos tenían la misma casa, que eran hermosas, eran lindas. Pero el que puso su casa sobre la arena, ¿le fue qué? ¿Fácil o difícil? Fácil, porque la trajo y ¡pum!, la plantó. Estaban en el mismo territorio, pero el otro fue precavido y dijo, no, vamos a hacerle una buena base. Y comenzó a trabajar, a traer piedra, roca, arena, a pisonar todo ese lugar para que tenga una base firme. Eso es construir sobre la roca. Y la familia, el matrimonio, muchas veces se van a ver hermosos, ¿no? Y más en las redes sociales, ¿no? Nos vemos todo lindo.
Con filtro más. No hay ningún defecto, ninguna arruga. Ahora, la diferencia es el esfuerzo. Esforzarnos no es solamente, bueno, Cristo es la roca y nos plantamos arriba y ya está, no. Ese cimiento, esa plataforma lleva mucho trabajo. Comenzar a traer piedras, a traer arena, a pisonarlo. Lleva trabajo y lleva tiempo. Y de eso es lo que nos habla Jesús. ¿Cómo vamos a construir nuestra casa? Vamos a decir, bueno, esto está lindo así, el matrimonio, pum, nos juntamos, nos casamos y ya está. Y claro, si dejamos a Dios fuera de la ecuación, es no tener un cimiento, es no tener un soporte. Pero también lleva de nuestra parte edificar esa base, ese cimiento sólido. ¿Por qué? Porque a las dos casas, siendo idénticas, hermosas, decoradas, pintadas, a las dos le vinieron los mismos problemas. Podemos comparar con una persona que está en Cristo y con una persona que no conoce a Cristo. Tienen su matrimonio, tienen sus hijos, tienen su casa y a los dos les vienen los mismos problemas. Y no era que si voy a Jesús todo me va a salir bien y no voy a tener problemas. Es mentira. Sino que nos van a venir los mismos problemas a los dos. La lluvia, el viento va a azotar la casa, el río va a crecer, pero el resultado es diferente. Porque trabajé, porque me esforcé, porque tomé decisión de plantar mi vida, mi familia en Cristo. Tomé decisión y esfuerzo y acción de decir, vamos a hacer un buen cimiento para nuestra familia, vamos a plantarnos en Cristo. Y un cimiento en Cristo es tomar los valores de la palabra, el rol que cada uno tiene en la familia. El esposo, la esposa, los hijos, eso es tener cimiento. La enseñanza que Dios nos dejó a través de la palabra, ponerla en práctica. Eso también es poner cimiento a nuestra casa. Entonces, el resultado final es lo que marca la diferencia. Vamos a atravesar los mismos problemas que todos. Y como les comencé diciendo, a mí me toca también esos compañeros incómodos, molestos, ¿no? Enojones. Nos toca igual. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a huir? ¿Vamos a cambiar de trabajo cada vez que tenga conflicto con alguien? No. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes viven en el mundo, pero no son de este mundo. Nos toca pasar. Nos toca pasar las pruebas como a todos. Pero no pertenecemos a este mundo. No pertenecemos a la corriente de este mundo. Eso es lo que marca la diferencia en nosotros. Nuestra identidad en Cristo. Y el resultado va a ser diferente. Y me encanta como dice, ¿no? Al final, que la gente quedó asombrada, se maravillaba, porque cómo lo enseñaba, su enseñanza no era como la de los maestros de la ley, sino que era con autoridad. ¿Por qué? Porque transmitía el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo era transmitido y esa es la vida de Dios a través de la palabra. Eso es lo que transforma nuestra vida, la autoridad de Cristo. Si no podemos, hay gente que se dedica a estudiar la Biblia y no conoce a Dios, porque no tiene vida espiritual. Lo puede hacer. De hecho, veía un hombre judío que decía, yo quería encontrar a ver qué es lo que decían en la Biblia y se terminó convirtiendo. Pero él quería encontrar los errores para desmentir que Jesús era verdad. Quería encontrar las fallas y ahí se encontró con el Espíritu de Dios y terminó siendo convencido y creyendo en Jesús. Entonces, esa es la autoridad de la palabra de Dios que tiene vida y que nos llena de vida. Y esa vida es la que nos transforma. Ese Espíritu es el que nos transforma. Ese Espíritu, como venimos diciendo, que levantó a Cristo de los muertos, es el que mora en nosotros.
Ese Espíritu es el que transforma nuestra familia, el que sana nuestro corazón, el que nos da una nueva identidad en Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra.